¿Cuántos pueden levantar sus manos y dar gracias al Señor? Amén. Vamos a empezar este tiempo dando adoración al Señor, así que les invito a que puedan cerrar sus ojos y allí donde están decirle: Señor, gracias porque en medio de las circunstancias, Padre, eres bueno. Gracias, Señor, porque este domingo, este día, yo puedo estar aquí en tu casa para poder alabar tu nombre, para glorificarte, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú moviéndote en este lugar, que seas tú llenando nuestros corazones, Padre, que seas tú llenando a nuestras vidas, Padre, para poder ser ese testimonio de luz y de cambio que tú has hecho en nosotros, Señor. Permítenos, Espíritu Santo, alabarte con un corazón agradecido, un corazón que está dispuesto, Señor, a levantar manos, a levantar voz para poder glorificar tu nombre, Señor. Padre amado, en esta mañana dejamos todo este servicio en tus manos para que seas tú moviéndote en medio de él. Te agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a Él? Hoy te damos toda la gloria, Señor, te exaltamos. Es tiempo de justicia fluir. Decirle: es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Te exaltamos.
Él es santo, Él es digno. Tú eres digno de toda la adoración, Señor. Amén. Esta mañana, iglesia, vamos a declararlo, ¿sí? Porque el Señor es Dios en todo tiempo. Así que esta mañana levanta tu mano, levanta tu voz y vamos a cantar, amén. Llegaste a mí, cambiaste mi corazón, y por tu gracia conocí tu gran amor. Los años han pasado ya, Señor, todo lo cambiaste a mi favor. Ahora sé que tú cuidas de
digno, eres digno, eres digno. Y cantemos más fuerte. Te damos gloria, te damos gloria. Jesús, 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 la razón de celebrar. Jesús, Jesús, tú eres digno de alabar. Jesús. hay libertad. Ya nada nos detendrá. Tu gloria es tan electrizante. Disfrutaremos tu presencia hoy. Exaltemos su nombre. Él es digno, Él es digno. Y cantemos más fuerte. Te damos gloria, te damos gloria. Jesús, Jesús, la razón de celebrar. Jesús, Jesús, tú eres digno de alabar. Jesús, 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 la razón de celebrar. Jesús, Jesús, tú eres digno de alabar. Jesús, 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 oh, Jesús, 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 oh, Ahora todo es mejor, porque solo somos tú y yo. Tu amor siempre me sostendrá. Sé que no me fallará. Vamos, iglesia, levanta esas palmas y dile: Dios te exalto. Jesús, Jesús, la razón de celebrar. Oh, Jesús, 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 tú eres digno de alabar. Jesús, Jesús, la razón de celebrar. Jesús, Jesús, tú eres digno de alabar. Jesús, dale un fuerte aplauso. No hay nadie como Él, amén. No hay nadie como Jesús. ¿Cuántos pueden dar un amén a eso? Oh Señor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Dios, hoy te exaltamos. Te damos toda nuestra adoración, Padre. Gracias porque tu gracia sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias, Señor, porque es tu gracia. Juntos hoy cantamos como hermanos. Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de salvación. Si le no escucharé, no escucharé miedo. Mi mirada pongo en el cielo y en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él.
Cristo el que salva. Cristo el que salva. La esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Vamos, si no escucharé, No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme soy, tú me amas al como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Escucha tu voz. Oh, oh, se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. las murallas caerán sus pies al oír su Por voz. su gracia Por su gracia, nos limpió. Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Si iglesia, levanta tus manos y decláralo, se oirá. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caerán a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá En los cielos el sonido de nuestra las adoración. murallas caen. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Si les oirá, que se escuche tu voz. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Vamos a declararlo una vez más, iglesia, se oirá. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. La muralla cae. Las murallas Escuchar tu voz, caen Señor. a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra
Vamos, iglesia, que se escuche tu voz de adoración a Él. Cristo, no hay nadie como tú, Dios. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Dios. Aleluya, sí, Señor. Esta canción dice: se oirá en el cielo el sonido de nuestra adoración. Se oirá en el cielo, iglesia, el sonido de nuestra adoración. A veces el sonido de nuestra adoración no es escuchado ni siquiera por las personas que están a nuestro alrededor. No estoy diciendo que adoración sea cantar nada más. El Señor quiere que el sonido de nuestra adoración retumbe en este lugar y retumbe en los cielos. El sonido de tu adoración al Señor. ¿Cuáles son los decibeles de tu adoración a Dios hoy? ¿Hasta dónde llevas tu adoración delante del Señor? ¿Hacia dónde te inclinas cuando el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad? Porque tales adoradores, dice, estoy buscando una adoración que se oiga en los cielos. Yo te invito a que hoy tú le cantes a Dios y le digas: Señor, mi vida, yo la pongo delante de ti, que sea una adoración. Y trae a tu memoria todo lo que durante la semana haces y dile: Señor, me comprometo a que mi vida sea un estilo de adoración para ti. ¿Alguien puede comprometerse a eso este día? Vamos, iglesia, ¿alguien puede comprometerse a eso el día de hoy? La razón por la que tú y yo fuimos creados es para adoración y alabanza del Señor. No hay otro motivo. No fuiste creado para hacer dinero, no fuiste creado para alcanzar posiciones, no fuiste creado para nada más que alabanza y adoración a Dios. Por eso hoy decimos: Señor, que el sonido de nuestra adoración retumbe en los cielos. ¿Sabe por qué? Porque cuando el sonido de la adoración retumba en los cielos, la respuesta divina empieza a descender a nuestras vidas. Cuando el sonido de la adoración retumba en los cielos, el enemigo retrocede y el reino de las tinieblas empieza a ser conquistado por aquellos que levantan una adoración al cielo. Por eso necesitas tú y yo, necesitamos levantar nuestra adoración delante del Señor. Verdadera adoración, verdadera alabanza. Alabanza que conmueva el corazón de Dios. Alabanza que mueva los cielos en favor tuyo. Alabanza que haga milagros. Alabanza y adoración que te haga mirar con esperanza que Dios vive y vive por los siglos de los siglos. El Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos, dándote la victoria a ti y a mí sobre toda estrategia y arma del diablo. Y por eso se necesita una adoración. La adoración cambia tu perspectiva. La adoración te pone en línea con el Señor. La adoración te llena de esperanza. La adoración te llena de confianza en el Señor. Cuando no adoramos, mira lo que dice la palabra. El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, no sabían pelear. ¿Cuántos son expertos aquí en pelear batallas? El pueblo de Israel no era experto en pelear batallas. Lo único que sabían era hacer ladrillos. Y cuando eran llevados al desierto para pelear las batallas, ¿sabe qué sucedía? Cuando el pueblo de Israel adoraba a Dios, cantaba al Señor, las batallas eran ganadas. Cuando el pueblo de Israel mantenía sus manos en alto, las batallas eran ganadas. Las armas de nuestra milicia para vencer las batallas es la adoración. Yo te invito para que tú cierres tus ojos y le adores a Dios de tu corazón. Vamos, hazlo, levanta tus manos, arrodíllate, llora, haz lo que tengas que hacer hoy. Pero que en el cielo se escuche el sonido de la adoración del pueblo de Dios. Vamos, dice: Señor, yo te adoro, yo te exalto, yo te canto. Yo declaro que mi vida es tuya, Padre. Yo declaro que tú eres todopoderoso, que no hay nadie como tú. Mi exaltación es tuya, Señor, en este día. Padre, que
mandes a callar los ejércitos celestiales para oír a tu pueblo, para oírme a mí cantándote en esta mañana, Señor. Para oírme a mí elevando mi adoración desde mi corazón, Dios. Desde mi error, desde mi equivocación, desde mi falla, Padre. Pero confiado que en ti soy más que vencedor. Confiado que en ti, Dios, todo lo puedo. Confiado que en ti, Señor, hay libertad y vida eterna. Por siempre y para siempre, Dios. Te alabamos. El sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Iglesia, eleva tu voz. Que los cielos escuchen tu adoración. En los cielos, el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Gracias, Señor, porque tu presencia está aquí, Dios. Gracias porque tú eres fiel, Señor, con aquellos que te buscan, Dios. Gracias porque no nos dejas, no nos abandonas, Padre. Y yo te pido, Dios, que traigas a tu iglesia, Señor, a cada persona, un espíritu de adoración verdadera delante de tu presencia, Dios. Un espíritu, Padre, de un corazón contrito y humillado, porque tu palabra dice que tú no lo desprecias, Dios. Un corazón que se rinde a ti, Dios. Un corazón, Padre, que se enfoca en ti, Dios, y que quiere agradarte, Señor. Bendice la iglesia en esta mañana, Dios. Bendice a todos los que están en este lugar. Bendice a los que están en sus hogares. Bendice a los que tal vez salieron de viaje, Dios. Guarda, protege, Dios, que tu ángel siempre esté a nuestro alrededor, guardándonos en nuestra entrada y nuestra salida, Señor. Y que podamos ver grandes cosas, grandes maravillas, tu poder manifestado, Dios, en una iglesia que busca tu rostro, en una iglesia viva, en una iglesia, Padre, que te da la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Denle un aplauso al Señor, querida iglesia. Amén. Gloria a Dios. Y salga de su lugar y salude a 5 personas por lo menos, iglesia, hoy. Vamos, muévase, muévase. No se quede ahí estático. El quedarse estático va a hacer que sienta más frío incluso. Salga, muévase. Bendiga a alguien. Dele una sonrisa, dígale qué bueno es verte hoy en la casa. Qué bueno es compartir contigo esta mañana de fe. Saludamos si es que hay alguien que nos está visitando por primera vez. Le damos la bienvenida. Y si usted identifica a alguien que es nuevo o alguien que no conoce, con mayor intención acérquese. Amén. Aleluya.
Amén. Dice la Biblia en el Salmo 122, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor vamos. Amén. ¿Cuántos se alegran con los que estamos aquí diciendo, vamos a la casa del Señor? Vamos hoy a la casa de Dios. Vamos hoy a encontrarnos con la familia, con los amigos, con los hermanos en la fe. Qué bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, dice el Salmo 133, ¿cierto? Y por eso nos gozamos hoy. Yo sé que este día algunas familias posiblemente han tomado el feriado para salir, para compartir, tal vez quedarse en casa, jugar un poco en familia, viajar a alguna provincia, a algún lugar. Y qué bueno que podemos tomar esos tiempos para disfrutar en familia. Pero también qué bueno que usted decidió venir a la casa del Señor el día de hoy. Amén. Que usted decidió estar este día en este lugar buscando la presencia del Señor. Así que oremos por todos aquellos que de pronto han viajado, han salido, para que el Señor guarde sus vidas, les proteja y les cubra de todo mal. Amén. Amén. ¿Está conmigo esta mañana? Si está conmigo, diga un fuerte amén. Gloria a Dios. Más fuerte, gloria a Dios. La iglesia tiene que ser una iglesia viva. Amén. Una iglesia fuerte. ¿Sabe qué? Estaba comentando a los hermanos servidores que hace aproximadamente ya unos 15 días en una universidad en los Estados Unidos, en Kentucky, en el estado de Kentucky, entre semana habitualmente algunos jóvenes fueron para tener un devocional cristiano en la universidad, y estaban en el auditorio recibiendo una enseñanza acerca del pecado y el arrepentimiento, y de pronto empezaron a cantar. Y van 15 días que no han parado de alabar al Señor en ese lugar, y gente está llegando de todo el país. Han llenado ese auditorio y el campus de la universidad está llena de personas que están atravesando un avivamiento impresionante. El Espíritu Santo de Dios una vez más se ha derramado en ese lugar, y personas hablando en lenguas, cantando. Imagínense, 15 días, jóvenes que no han ido a clases. Se habla de personas que no han vuelto a sus trabajos porque están en un avivamiento tremendo en la presencia de Dios. El Señor cambiando la mente y el corazón. El Señor diciéndole a las personas, tengo un plan poderoso. 15 días que está mucha gente llegando de todo el país y de otros países. Quieren ir a ver lo que está sucediendo en ese lugar. Se habla de que es el primer avivamiento de la era digital, que se puede transmitir y compartir en redes sociales. No sé si usted lo ha visto, es impresionante. Estoy plenamente convencido, no sé si estoy equivocado, pero estoy convencido de que estamos en los últimos tiempos y de que estos son los últimos avivamientos que vamos a experimentar antes de que Cristo venga. No sé si estoy en la verdad, pero ese es mi convencimiento, iglesia. Y hay dos cosas que dicen las Escrituras. Lo primero es que antes de que venga el Señor, un gran avivamiento se levantará a nivel mundial. Entre los jóvenes, los ancianos, se cumplirá lo que dice Joel. Los ancianos sonarán sueños, los jóvenes tendrán visiones. Se cumple lo que dice el libro de los Hechos. Pero también estoy plenamente convencido que también lo que dice en Mateo 24 sucede, que el amor de muchos se enfriará. No sé en qué lugar quieres estar, entre los que se enfrían o entre los que están avivados. Pero el avivamiento no comienza en un auditorio. El avivamiento comienza en un corazón. Y tal vez sientes a veces como que te empujamos para cantar, para adorar. No es así. El avivamiento comienza en tu vida. El fuego comienza en tu corazón. El fuego arde en tu corazón. O el congelamiento también sucede en tu vida. Cuando te acomodas, te acostumbras, vienes y pastor, ya pasemos la canción, ya el mensaje, ya acabemos. Y vamos a seguir haciendo lo que nuestra vida habitualmente nos indica hacer. Prefiero estar alineado con Dios que alineado con el mundo. Y prefiero estar alineado con Dios que alineado con mis propósitos. Prefiero que Dios me diga,
deja tu trabajo y dedícate a servirme, que dejar mi vida sin hablar del Señor. El Señor dijo: ¿de qué aprovecha el hombre si gana el mundo pero pierde su alma? Hay que buscar el rostro del Señor, iglesia. No esperando que esos avivamientos se repliquen aquí, sino esperando que Dios encienda nuestro corazón. Que Dios encienda tu corazón. Es la oración de mi oración como pastor. Que Dios encienda nuestro corazón. Porque el Ecuador necesita un avivamiento. El Ecuador necesita la presencia del Señor. El Ecuador necesita una iglesia unida. El Señor necesita una iglesia que no está compitiendo, sino una iglesia que está trabajando, que se fortalece, que se enciende. Una iglesia que cambia corazones, una iglesia que transforma vidas, una iglesia que predica, una iglesia que se desenfoca de las cosas del mundo y se enfoca en los planes de Dios. Una iglesia generosa, una iglesia que prefiere que el dar sea el nuevo recibir. Una iglesia que abraza con un amor que transforma. Una iglesia que tiene una fe ilimitada, que crece. Una adoración vivencial extraordinaria. Una iglesia que vive en los planes de Dios. Una iglesia que no está esperando, viendo el reloj todo el tiempo para ver cuándo termina algo, sino una iglesia que no le importa el tiempo porque está en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, no en el tiempo cronológico. Y necesitamos hoy una iglesia despierta. Por eso, o estarás en el grupo de los del amor de muchos enfriado, o estarás en el grupo de los que entran en el fuego del avivamiento del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y con este frío, ¿cuántos sienten frío esta mañana? Yo estoy que las piernas me congelan. Pero bueno, estamos en familia y en comunidad. Amén. Así que oremos para que ese avivamiento siga despertando corazones, y oremos para que en nuestra nación y en nuestra iglesia se experimente un fuego nuevo entre los jóvenes, entre los niños, entre los adultos, entre los ancianos, buscando la presencia de Dios. Amén. Gloria al Señor, iglesia. Bueno, no es de eso lo que quiero hablarle esta mañana. Quiero hablarle de otro tema, y quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 5. Conversaba esta semana con un querido hermano, querido amigo, hablando de la importancia de la palabra del Señor. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? ¿Cierto? Y debatíamos un poco y conversábamos sobre, tal vez mantengamos un par de luces prendidas, por favor, en la cabina. Mantengamos un par de luces prendidas, gracias. Y ahí está bien, hablando de la importancia de la palabra, porque esto nos acomoda. ¿Cuántos dicen amén? Esto hace posible que el domingo ya no traigamos este peso. Pero ese es el error, ¿no? Querida iglesia, la Biblia no tiene que ser leída el domingo. La Biblia tiene que ser leída de lunes a sábado en tu casa, de lunes a domingo. La iglesia no tiene que ser leída solo acá en una pantalla. La iglesia tiene que ser abierta en tu casa. Amén. ¿Está conmigo? En tu devocional. Si traes acá o no la Biblia, físicamente así, o la traes en un dispositivo, perdón lo que voy a decir, para mí no es relevante. Para mí lo relevante es que lo leas en tu casa, que lo escudriñes. Amén. ¿Está conmigo? De verdad, que sepas la palabra. Pero bueno, tenemos esta ventaja, así que vamos a leer Mateo capítulo 5, desde el versículo 3. Vamos a leer hasta el versículo 10. Amén. Voy a leer esta versión que habla acerca del sermón del monte, las bienaventuranzas. Y dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice, o bienaventurados son los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.
Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Versículo 8. Bienaventurados los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios. Versículo 9. Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Versículo 10. Bienaventurados los que son perseguidos por hacer lo correcto porque el reino de los cielos les pertenece. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oro esta mañana a Dios para que tu presencia descienda en este lugar, Espíritu Santo. Que tu presencia, Espíritu Santo, toque nuestras vidas, nuestros corazones, nos conmueva, Dios, nos transforme, Padre. Oro, Señor, para que tu palabra sea la que nos guía, Señor, a toda verdad. Dios, lejos de cualquier filosofía y palabra humana, Dios, que este día haya libertad en tu iglesia. Y que tu Espíritu Santo me utilice, te lo pido con humildad, para hablar tu palabra verdadera, Señor. Padre, que el que está desanimado salga animado, que el que viene en prueba, Dios, salga con esperanza y con fe, porque creemos que tus palabras, como dice, no volverán a ti vacías, sino que hará lo que tú quieres que haga en el tiempo que tú quieres que haga, Dios. Ningún corazón, por más duro que sea, puede resistirse al poder de tu palabra, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esto que acabamos de leer, para mí es hablar acerca del rostro del poder de Jesús. La semana pasada hablamos acerca del rostro de la empatía. ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuántos han empezado a trabajar en ser más empáticos? Y hoy quiero hablarte del rostro del poder de Jesús. Yo creo que el Sermón del Monte habla acerca del poder de Jesús. Uno habría querido escuchar palabras más duras, ¿no es cierto? Y más fuertes, y derrotaré a tus enemigos y huirán de delante de ti y todo. Pero Jesús, desde su poder, empieza a decir: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que son perseguidos. Porque eso es realmente lo que manifiesta el poder de Cristo. Hoy quiero hablarte del poder de una perspectiva diferente. No quiero hablarte de ese poder de decirte que Dios viene a sanarte, que Dios viene a hacer milagros, que confíes en Dios, que Él es poderoso, que si estás viviendo una circunstancia difícil, Él va a intervenir, que no te preocupes, que nada ni nadie puede ir en contra del poder de Dios. No quiero hablarte de ese poder el día de hoy, sino del que considero que es el poder más extraordinario en el carácter y la vida de Jesucristo. La perspectiva más poderosa del poder de Jesús está en Mateo capítulo 5. Y sabe que el poder, ¿cuántos han escuchado o han mencionado la palabra poder? Se habla de poder todo el tiempo. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién maneja el poder? Los poderes de las tinieblas, los poderes celestiales, el poder de Dios, el poder del jefe, el poder de la esposa. Amén. El poder, iglesia, ha sido el motor del corazón humano durante cientos de miles de años. El deseo de poder, desde los orígenes de la humanidad. Satanás quiere tener el control, el poder. El ser humano quiere tener el poder. La lucha por el poder ha desencadenado, iglesia, los más terribles crímenes, abusos, desigualdades, guerras, la búsqueda del poder. ¿A quién no le gusta tener el poder? La búsqueda del poder. En el matrimonio, luchas de poderes en el matrimonio, en la familia, luchas de poderes en los gobiernos, lucha de poderes en los negocios, en las finanzas, etcétera, en todo lugar, buscando el poder. Y el poder, simplemente en el diccionario se define como la potencia por hacer algo. La potencia que alguien tiene por hacer o para hacer algo determinado. El poder, la fuerza para hacer algo determinado. La verdad es que nuestro Dios es todo poder. ¿Quién dice amén? Nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios es omnipotente. Su poder es ilimitado. Nadie puede encajar el poder de Dios. El poder de Dios puede hacer lo inimaginable. El poder de Dios crea, el poder de Dios transforma, el poder de Dios cambia contextos. El poder de Dios transforma maldiciones en bendiciones. El poder de Dios cambia lo negativo en lo positivo. Es ilimitado el poder de Dios.
todo poder, la potencia que tiene Él para hacer algo. Y de alguna manera todos nosotros, en algún momento, iglesia, sin excepción, hemos deseado tener todo el poder. Si alguien no ha deseado tener el poder, tal vez este mensaje no es para usted. Pero creo que todos nosotros en algún momento hemos tenido la tentación o hemos deseado, ay, si yo tuviera el poder. Recuerdo en mi época de mi infancia, había una serie animada que se llamaba He-Man, el hombre, no sé cuántos recuerdan eso. Por el poder de Grayskull, yo tengo el poder. Levantaba la espada poderosa. El Gringer, el tigre, se convertía en Battlecat. Un tigre miedoso que andaba temblando todo el tiempo se convertía en un tigre. Yo creo que Dios hace eso precisamente con nosotros, ¿no? Nos transforma. Yo tengo el poder. Nos encantaba ver con mis hermanos esa serie. Y creo que todo ser humano ha deseado en un momento tener el poder. ¿Sabe que en el ámbito histórico, un hombre a sus 30 años, llamado Alejandro III, de Macedonia, sucedió en el poder a Felipe II como gobernador de lo que llegaría a convertirse en uno de los imperios más grandes del mundo antiguo. Y este hombre nunca supo lo que era la derrota. Prácticamente era un He-Man, tenía el poder. En las batallas y conquistas nunca supo lo que era la derrota, tanto que sería conocido más adelante como Alejandro Magno. ¿Ha escuchado ese nombre en la historia? Alejandro Magno. Más de 300 años antes de Jesús, él se convertiría en el símbolo icónico de la grandeza. Si los imperios hablaban de grandeza y de poder en ese tiempo, hablaban de Alejandro Magno. Todos los emperadores querían ser como él. Alejandro Magno fue la personificación del poder y su imperio, el imperio griego, sería la ambición de la naciente Roma. Roma empieza a surgir y pone sus ojos en Grecia, en el imperio griego, en conquistar al conquistador. Y sabe que estos romanos, bueno, usted ha escuchado mucho de la historia romana, eran conquistadores tremendos. Lograron conquistar a los griegos, lograron conquistar todo lo que Alejandro Magno había logrado hasta ese entonces. Y el paradigma del poder cambió de Alejandro Magno al Imperio Romano, donde el mismo César, si usted ha leído la historia, se autoproclamaba Dios. Todo el panteón griego de dioses fue adoptado por los romanos, los nombres nada más cambiaron. Y el emperador romano, el César, tenía el título de ser un dios, el privilegio. Y los romanos gobernaron sin piedad. Usted sabe la forma en la que fue asesinado Jesús. Gobernaron sin piedad, creyendo que el privilegio y la razón de la conquista era gobernar a sus súbditos mediante la opresión y la fuerza. Y el imperio romano se extendió no solo en el oriente, en Oriente, sino que en Europa, hasta los confines de la tierra, del mundo conocido en ese entonces. Y estoy pensando que no deberíamos ser, me voy al contexto del pueblo de Israel, no deberíamos ser tan duros con aquellos que esperaban a Jesús, porque estaban esperando un Mesías. No deberíamos ser tan duros con aquellos que estaban esperando a Jesús y que creían que Jesús sería un Alejandro Magno, o que sería un libertador del yugo romano, o que creían que Jesús sería un Josué conquistador de las tierras que les pertenecían a Israel, que sería un David valiente, magnánimo, fuerte, como es aquel rey David, que gobernaría en su favor. Ellos estaban esperando eso, y creo que no debemos ser tan duros en ponernos en los zapatos de los israelitas bajo la opresión de los romanos. Creo que muchos de nosotros hubiéramos esperado lo mismo.
Creo que muchos de nosotros en ese contexto estaríamos esperando un Jesús al estilo del rey David. Un Jesús que venga a libertar de la opresión de los gobernantes, que ejerza su poder para liberación. ¿Cuánto hemos hablado del poder de Dios para liberarnos? Así que no debemos ser tan crueles con los fariseos ni con los escribas y decir estos cómo despreciaban a Jesús, porque posiblemente nosotros estaríamos en su contexto en el mismo barco que ellos. Así que Israel estaba esperando al Mesías, al libertador, desde la perspectiva que ellos tenían de poder. Él viene a libertarnos, Él viene a derrocar a César, Él viene a derrocar al imperio, Él viene para luchar por nosotros, Él viene para hacer una revolución, Él viene para que ya no haya el yugo romano sobre nosotros, que se nos permita adorar con libertad, que se nos permita buscar a Dios con libertad. ¿Cuántos de nosotros queremos la libertad desde la perspectiva nuestra del poder? ¿Cuántos de nosotros buscamos el poder a nuestra manera? Y después de todo, yo me pregunto de qué sirve el poder si tenemos que seguir viviendo bajo un rey perverso. Eso se preguntaba Israel. Después de todo, ¿de qué nos sirve tener un Mesías si todavía vivimos bajo el yugo romano? Después de todo, ¿qué nos sirve que Jesús camine entre nosotros si todavía vivimos bajo las normas de los romanos? Pero no era que Jesús no contaba con esa clase de poder. Jesús es todo poder, amén. Más bien estaba peleando una guerra diferente a lo que ellos estaban esperando. Una guerra que necesitaba un poder mayor del que ellos consideraban. Una batalla espiritual. Jesús venía para mostrarles que su reino era otro, diferente. Y que ellos pertenecían a ese reino diferente. ¿Cuántos pertenecen al reino diferente de Dios? No pertenecemos a este reino, iglesia. Pertenecemos al reino de los cielos. Vivimos en este lugar, pero pertenecemos al reino de los cielos. Estaba peleando una batalla diferente a la que habríamos esperado. Y no era una batalla que se ganaría por fuerza bruta, o por terror, o por batallas humanas. Más bien solo se podía ganar por el poder de la humillación, del servicio y del sacrificio. Ese es el poder más grande de Dios. El poder de la humillación, del sacrificio, el poder de la humildad, el poder del servicio. De ese poder quiero compartir con usted hoy algunas ideas. Escuche esto, el poder no debe utilizarse para imponer, sino para empoderar. Cuando alguien ejerce poder, no es para imponer, es para empoderar. Y el poder de Dios es eso. El Señor ejerce poder en nosotros, ¿sabe qué? Para empoderarnos en el reino de los cielos. Para que sepamos que las armas de nuestra milicia no son carnales. Para que sepamos que somos hijos de Dios. Para que sepamos que Él en la cruz puso a Satanás bajo nuestros pies. No solo lo puso bajo sus pies, sino que dijo, les empodero para que ustedes lo tengan bajo sus pies. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán enfermos, en mi nombre hablarán lenguas extrañas, en mi nombre tendrán autoridad. Porque el poder de Dios viene para empoderar, no para imponer. Empoderarnos, esa es la intención de Dios. ¿Quién tiene el poder en el reino de los cielos? No es aquel que impone, sino quien mediante el servicio conquista el corazón. El que mediante el servicio conquista el corazón y desbarata el reino de la oscuridad. Porque el reino de la oscuridad no entiende cómo alguien puede venir a servir aún a sus propios enemigos. Dios nos ha llamado a ti para ejercer esa clase de poder, iglesia. Tenga eso en su mente, por favor. Una clase de poder que es diferente. El concepto de liderazgo, de servicio, está profundamente arraigado, sembrado en el rostro de Jesús. De hecho, su rostro es el rostro del servicio, porque Él veía el poder como nadie más lo había imaginado jamás. Él veía el poder como ningún Alejandro Magno, ni siquiera David, ni siquiera ningún emperador del pasado lo había visto jamás. Ellos ambicionaban el poder para imponer. Él amaba el poder para empoderar.
Entonces el enfoque de Jesús del poder y la liberación podría ser la idea más revolucionaria jamás imaginada. Una idea que solo podía venir del cielo. Una idea que no podía nacer en corazón humano. Una idea que iba en contra de todo lo que el mundo predicaba. Una idea que iba en contra del conocimiento y la sabiduría humana. Una idea absurda, una idea tonta, una idea ridícula, pero que venía del reino de los cielos. Y por eso no era básicamente una idea absurda, sino una idea que no podía ser entendida por el contexto. ¿Sabe que muchas veces nosotros no entendemos las ideas de Dios? Porque nos mantenemos con los pensamientos humanos. Y la palabra dice que la sabiduría de los hombres es lo necio de Dios. No podemos entender a Dios cuando nos movemos en el ámbito humano, en el ámbito natural. No podemos comprender las cosas que suceden. Tenemos que dar un paso para descubrir la profundidad de Dios. ¿Cómo el Señor quiere que nosotros ejerzamos poder en este tiempo? Porque los judíos habían conocido demasiadas generaciones de opresión. Los judíos venían de siglos de opresión, siglos de vivir bajo el yugo de alguien, y parecía que su destino era estar bajo la autoridad de algún otro imperio todo el tiempo. Desde que Israel se dividió con los hijos de Salomón y vinieron los cautiverios, Israel siempre vivió en opresión. Nacían esclavos, nacían oprimidos. Y ser conquistados por cualquiera, mire, ser conquistados por cualquiera habría sido difícil para los israelitas. De hecho, eso les sucedía. Pero ser conquistado por los romanos era como poner limón y sal en la herida. Ser conquistado por los romanos, porque los romanos personificaban todo lo que los israelitas despreciaban. Los romanos eran una generación perversa, idólatra. Tenían dioses para todo. Eran sanguinarios, eran libidinosos, lujuriosos, eran opresores. Israel hubiera querido que cualquier otro imperio los gobierne, excepto los romanos. Esa era una afrenta, esa era una maldición. El emperador romano se proclamaba Dios, y solo eso ya era una blasfemia inaguantable que tenían que soportar todos los días. Los romanos no tenían respeto por la ley de Moisés ni por el templo, y estaban oprimiéndolos. Satanás no tiene respeto por nada y quiere oprimirnos a nosotros, iglesia. Satanás no tiene respeto por la familia, Satanás no tiene respeto por el matrimonio, Satanás no tiene respeto por la Biblia, Satanás no conoce el respeto y quiere oprimirnos. Y nosotros poco a poco nos acostumbramos a vivir bajo esa opresión. Ya muchos israelitas habían adoptado la vida romana. Habían algunos que se resistían, los celotes, revolucionarios, tratando, pero la mayoría se estaban adaptando. Porque no podían ver el verdadero poder de Dios. Iglesia, no podemos dejar que la opresión del diablo nos haga adaptar nuestra mente a las cosas que el mundo quiere que te adaptes. No puedes decir sí a la ideología de género, no puedes decir sí al aborto, no puedes decir sí a la violencia, no puedes decir sí al maltrato, no puedes decir sí a la corrupción, no puedes decir sí a los negocios ilícitos. Porque esa es la opresión que Satanás quiere ejercer sobre nuestras vidas. ¿Está conmigo? Si alguien está durmiendo al lado, dele un empujoncito nomás esta vez. Un empujoncito así despacio, despiértate. No ejerza el poder todavía. Satanás quiere mantenernos oprimidos. Al igual que el pueblo romano tenía oprimido al pueblo de Israel. No tenían respeto por sus leyes, por el templo, se burlaban todo el tiempo de ellos. Empaticemos con aquellos judíos hoy. ¿Cómo te sentirías tú en ese contexto? ¿Cómo verías a los opresores romanos? ¿Serías parte de esos grupos clandestinos subversivos? ¿Serías parte de esos grupos que estaban con deseo de derrocar a los gobernadores? ¿O serías parte de aquellos que se habían acomodado, como los cobradores de impuestos, que aprovechaban más bien la situación para traer dolor y tristeza a su propio pueblo? ¿En qué lugar estarías? En cualquiera de los dos, sumido bajo la autoridad de la opresión. Unos anhelando la liberación, otros acomodados al contexto.
Los romanos les permitían mantener sus rituales, es verdad. Les permitían mantener sus cultos, en tanto que pagaran sus impuestos, en tanto que no fueran en contra de las normas romanas. Pero serían un pueblo sin dignidad. No existe dignidad en la opresión. El que tengas mucho dinero no quiere decir que vivas en dignidad, porque muchos pueden obtener su dinero de formas ilícitas. El que tengas buena posición no quiere decir que estás en dignidad. Los cobradores de impuestos no eran personas dignas para los israelitas, y sin embargo eran personas que tenían mucho dinero. La persona que vive bajo opresión no puede vivir en dignidad. No existe dignidad en la opresión. Y si hoy estás o estamos bajo la opresión del diablo, en cosas que he mencionado hoy, o del pecado, déjame decirte, iglesia, que no hay ninguna dignidad cuando eres esclavo del pecado. No hay ninguna dignidad cuando eres esclavo del pecado, oprimido por el pecado. Debes acudir al poder de Dios. El sentido de venganza en todos los israelitas era una verdad silenciosa. Todos silenciosamente anhelaban venganza en contra de los romanos. Era un secreto a voces. El sentido de venganza era un odio impotente. No había necesidad alguna de explicarlo porque era evidente a los ojos de cualquier persona. El pueblo de Israel vivía con odio hacia los romanos. El pueblo de Israel vivía con ira hacia los romanos. ¿Cuántos de nosotros vivimos con odio o con ira hacia alguna situación que vivimos en nuestro pasado, en nuestro contexto? ¿Cuántos vivimos con odio, con ira hacia padres que fueron malos padres? ¿Cuántos vivimos con odio, con ira hacia hijos, hacia compañeros, hacia jefes de trabajo? ¿Cuántos vivimos con odio y con ira hacia nuestros cónyuges? Los israelitas vivían así, pero silenciosamente se aguantaban. Se aguantaban esperando la oportunidad de la liberación o de la venganza. Y en este contexto de injusticia, indignación e indiferencia que Jesús pronuncia el Sermón del Monte. Delante de todas esas personas que tenían ese sentimiento de secreto a voces, de indignación y de dolor, Jesús pronuncia el Sermón del Monte. Es decir, remueve la herida de una forma impresionante. Y les empieza a hablar de todos estos conceptos. Ustedes que están enojados, les quiero decir que bienaventurados los pobres, bienaventurados los perseguidos, bienaventurados los que lloran. A todos ustedes que están esperando que yo venga y reviente a Roma con los ángeles, les quiero decir que son bienaventurados cuando son perseguidos y cuando lloran. ¿De qué nos está hablando Jesús? Pronuncia el Sermón del Monte, justamente refiriéndose a ese doloroso secreto que nadie había publicado, la venganza. Mira, iglesia, cuando leemos nosotros la Biblia, siempre la leemos desde nuestro contexto de libertad y de democracia. Usted lee la Biblia aquí en el Ecuador, siglo XX, pero vive un contexto de libertad, de democracia. Hay situaciones que suceden alrededor que tal vez usted está o no está de acuerdo, pero todavía tiene libertad, amén. ¿A cuántos le impidieron salir de su casa? ¿A cuántos le impidieron trabajar? ¿A cuántos le impidieron ser de una posición o de otra? Usted tiene libertad todavía y lee la Biblia en ese contexto. No hay persecución en nosotros. Pero empaticemos con los israelitas. Su vida ha sido una vida de opresión, esclavitud y dolor durante siglos. Por eso les molestaba escuchar las palabras de Jesús. Yo le leo hoy el Sermón del Monte y usted dice, qué lindas palabras, gloria a Dios, qué maravilloso, amén, qué lindo. Pero eso no podríamos decirlo si estuviéramos en el contexto de los israelitas. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿De qué nos estás hablando el día de hoy? Ni siquiera Jesús como hombre había nacido como libre. Jesús en su humanidad era nacido en la cautividad. Había nacido en la opresión. Había nacido en un mundo que no era libre. Tuvo que huir a Egipto. Era un perseguido. Él conocía del resentimiento que tenían sus compatriotas. Porque no es que él bajó de 30 años a decir esas palabras.
Él pasó 30 años observando, mirando, oyendo, sufriendo la opresión de los romanos. Así que los judíos suplicaban a Dios por liberación. ¿Alguien ha suplicado alguna vez por liberación? ¿Alguien ha suplicado a Dios, liberta a mi familia de este yugo, de esta maldición? Y parece que no sucede. Y usted está orando de rodillas. Los israelitas suplicaban a Dios por una liberación. Suplicaban a Dios por la libertad. Señor, rompe este yugo de alcoholismo en mi esposa. Señor, rompe esta maldición sobre mi familia, de pobreza, yo qué sé. Ellos suplicaban a Dios por liberación. Anhelaban el día en el que la espada romana sea retirada de sus propios cuellos. Anhelaban ese día. Unos soñaban con libertad y otros con venganza. Y sabe que la revuelta y la violencia era el único camino hacia su libertad. Por eso usted recordará que entre los discípulos de Jesús había alguien como Simón, el celote. Y los celotes eran revolucionarios. Es como poner en el contexto hoy, solo le digo por ejemplificar, que un líder venga y escoja a un lacista y a un correísta y les haga vivir juntos. Escogió a Mateo y escogió a Simón. Ellos estaban anhelando una liberación. Soñaban con libertad. Y esta revolución era el único camino hacia su libertad. Pero en este mundo, y escuche bien esto, y si usted lo puede leer en la pantalla lo que voy a decir, en este mundo Jesús habló esencialmente del amor, del perdón y de la paz. En este mundo Jesús habló esencialmente del amor, del perdón y de la paz. Amén. Esa era su arma poderosa. El amor, el perdón y la paz. Vamos a leer Mateo 5, 21 al 26. En el mismo Sermón del Monte vamos a ir unos versículos más adelante. Enseñanza acerca del enojo. ¿Cuántos se han enojado? ¿Cuántos están enojados hoy? ¿Cuántos servidores están enojados por que nos vamos mañana de retiro? Mire lo que dice acerca del enojo. Versículo 21. Han oído, de nuestros antepasados, se les dijo, no asesinéis. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Ojo, ¿a quién le está diciendo? Le he hablado del contexto. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en el fuego del infierno. No me vengan a decir a mí, se les ha dicho esto, que si asesinan. Pero no me vengan a decir ustedes que no han insultado, que no han pensado, que no han odiado. Versículo 23. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar y anda corriendo a reconciliarte con esa persona y luego ven a presentar tu ofrenda a Dios. Tal vez por eso es que no hay tantas ofrendas. Antes de dejar tu ofrenda, anda, reconcíliate. ¿Aló? Versículo 25. Cuando vayas caminando al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. Cuando vayas caminando con tu adversario al juicio, resuelvan las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterá en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Hablándoles Jesús de estos contextos a personas que están enojadas, que están sin esperanza, si están en momentos de ira y de enojo. Parece que la perfección, escuche esto, parece que la perfección era un reflejo de cómo tratas a tus enemigos.
La perfección era el reflejo de cómo tratas a tus enemigos, de cómo tratas a los que te ofenden, a los que te agravian, cómo te refieres a ellos, qué piensas en tu mente acerca de ellos, qué hablas acerca de ellos. Parece que de esa perfección estaba hablando Jesús en ese momento. Era la expresión de la danza armoniosa de un guerrero, Jesucristo. Me gustan esas películas de los samuráis y a veces ver en las películas cómo el samurái se mueve con la espada y ver sus movimientos es como una danza. El Señor les estaba diciendo, miren, en realidad el guerrero es aquel que tiene la capacidad de amar, perdonar y de humillarse delante de sus propios enemigos. ¿Está conmigo? Eso les estaba diciendo Jesús en ese momento. La valentía, el coraje y el amor se funden en poner la otra mejilla a quien te golpea. Eso es valentía, coraje y amor. Llevar las cargas de quienes te persiguen. Ya vamos a leer esos versículos un poco más adelante. Poner la otra mejilla. Algunos capítulos en la vida, bueno, puedo contarle algo que experimentamos. Tal vez yo tenía unos 12, 13, 14 años, no recuerdo bien. El enemigo te odia. ¿Cuántos creen eso? Uno de los talleres que vamos a compartir mañana se llama Satanás te odia. Porque tenemos que estar conscientes de que Satanás no nos ama, nos odia. Y en uno de esos domingos, hace años atrás, no le voy a decir cuántos para que no me calcule la edad, salimos del servicio juntamente con nuestros padres, regresamos a casa en el vehículo y encontramos ladrones en la casa. Habían metido a robar. Y cuando llegamos, estos ladrones salieron corriendo. Y todos nosotros los varones corriendo atrás de los delincuentes. Recuerdo que logramos atrapar a uno. Tenían todo listo para llevarse. Atrapamos a un delincuente, mi padre lo llevó ahí antes, no sé cómo se llamaba antes, porque en Conocoto, ¿qué había? El retén policial, un retén policial ahí. Entonces lo llevaron ahí, habían cárceles ahí, estaba ahí el hombre. Pero recuerdo claramente que mi padre durante la siguiente semana le llevaba comida y cobija al ladrón. Aquel que se metió a la casa a robarnos, hasta que rompió las puertas. Mi padre le llevaba comida y cobija. Algunos capítulos en los que nosotros, iglesia, tenemos que mostrar la otra mejilla, porque ese es nuestro poder. Ese es el poder que Dios quiere que ejerzamos. Y otras historias que no le voy a contar en honor al tiempo. Pero cada vez que un romano abusaba de un israelita, los israelitas decían entre sus dientes, ojo por ojo, llegará el día que vamos a ser libres. Cuidado que viene y nada lo detiene. Llegará el día. Eso se decían los israelitas, ojo por ojo. Porque había en sus corazones un alto sentido de violencia y de venganza. Cuando tú eres el oprimido, escucha, cuando tú eres el oprimido, la venganza requiere paciencia. No me va a decir usted que nunca ha sentido el deseo de vengarse. Al menos una venganza sana. Una venganza ligera, Señor. Una venganza así, que se tropiece nomás. Que le pase algo. Cuando alguien es oprimido, la venganza requiere paciencia. ¿Y sabe lo que sucede? Es que ocultamos el odio y esperamos el momento indicado. Hasta pensamos que moralmente tenemos el derecho de vengarnos. Si ha pasado todo esto, ¿no tengo yo el derecho
Todo lo que me has hecho, ¿no tengo yo el derecho de hacer esto también? Todo lo que me ha pasado, ¿no tengo el derecho? Pero él dice, si la falta de poder es lo único que impide que actúes como aquellos que aparentemente tienen el poder sobre ti, entonces eres igual a ellos. Si la falta de poder impide que tomes acciones en contra de los que te oprimen, entonces eres exactamente igual a ellos. Tenemos que cambiar nuestra mente. Pablo dijo en Romanos 12:2, Señor, que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que entendamos cuál es tu voluntad agradable y perfecta. La renovación de nuestra mente, querida iglesia. Si eres capaz de ejercer tu poder al igual que ellos, entonces no has entendido la dirección del rostro del poder de Jesús. No hemos entendido hacia dónde Él nos quiere llevar. Por ejemplo, algo que solo lo quiero mencionar. En nuestros países latinoamericanos, por lo general, hay dos enfoques recurrentes en cuanto al gobierno o a los gobiernos. Hay dos enfoques recurrentes: la revolución y la dictadura. ¿Ha escuchado usted? La revolución y la dictadura. ¿Y qué quiere decir eso, iglesia? Con cada revolución hay una promesa de libertad, ¿sí o no? En cualquier país se levanta una esperanza y con esa revolución todos tenemos la esperanza de días mejores y de libertad. Y no estoy hablando de ningún gobierno en particular, ojo. Estoy hablando de una generalidad. Una promesa de libertad. Y sin embargo, de forma casi infalible, cada revolución nos conduce a una nueva dictadura. No es ese el poder que Dios quiere que ejerzamos. Es decir, con el tiempo los oprimidos se convierten en opresores, porque utilizan el poder para vengarse. Es algo recurrente. Lo que nuestra historia ha demostrado es que necesitamos más que un cambio de gobierno, un cambio de tendencia política. Necesitamos del poder de cambiar el corazón. ¿Alguien dice amén? Necesitamos del poder de que el corazón sea transformado. Existe un proverbio universal y usted lo puede leer en la pantalla tal vez: el poder absoluto corrompe absolutamente. No sé si alguna vez escuchó eso: el poder absoluto corrompe absolutamente. Y eso lo vemos en todo lugar. Usted lo puede ver tal vez en su trabajo, lo puede ver con sus jefes, lo puede ver en su familia, lo puede ver a sus padres, yo no sé. Haz lo que, ¿por qué? Porque yo soy tu papá, haz lo que te digo. El poder absoluto corrompe absolutamente, pero lo bueno es que solamente Dios tiene el poder absoluto y Él es incorruptible. Y ese poder es el que quiere transferir a nosotros, iglesia. Lo que hace el poder absoluto es revelar completamente el corazón. El poder liberta lo que está escondido en el corazón. Cuando uno tiene poder, lo que hace es sacar lo que está en su corazón, manifestar lo que está en su corazón, mostrar a otros lo que está en su corazón. A veces la gente liberta el odio, liberta la ambición, liberta la envidia, liberta las pasiones desenfrenadas, al igual que los romanos, pero también puedes libertar el amor, puedes libertar el perdón, puedes libertar la paz, puedes libertar la generosidad. Amén. Y hacia ese concepto es el que Jesús quería guiar a todo el pueblo de Israel. Un concepto de una libertad totalmente diferente. Por eso es increíble lo que Jesús decía a los jóvenes de su generación, o a quienes entendían que el poder solo vendría por medio de la revolución, de la venganza, de la fuerza. Vaya conmigo a Mateo 5:39. En el mismo Sermón del Monte, en la primera parte de este versículo dice: pero yo digo, no resistan a las personas malas. En otra versión dice: pero yo les digo, no resistan al que es malo. Jesús diciéndoles: no resistan al que es malo. ¡Wow! No resistan al perverso, no resistan a quien les haga mal. Estaba hablando por el rencor que tenían sus compatriotas por los romanos. Y si alguien odiaba realmente a los judíos, realmente los judíos, no era solo a los romanos, sino a aquellos compatriotas que los traicionaban para hacerse cobradores de impuestos.
Eso era lo peor. Ellos tenían un profundo odio y Jesús les estaba diciendo, para ser libres no deben volverse como ellos. Iglesia, para ser libre tienes que volverte como Cristo, no como quienes te agravian, no buscar la venganza. Para eso quiero que leamos, mire, antes de eso te digo, Jesús no proponía una resistencia pasiva o un consentimiento cobarde, como algunos piensan. Jesús, es que vos tienes miedo de los romanos, eres un mentiroso, farsante, eres un cobarde. ¿O quieres que permanecemos pasivos hasta ver que algo pase? Mire lo que dicen los demás versículos hasta el 42. Desde el 39 al 42. Pero yo les digo, no resistan a las personas malas. Si alguno te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Alguien métale un chilazo en la derecha a uno para ver si le da al otro. No, no haga eso. Si alguien te mete una bofetada en la mejilla derecha, dale también la otra. Mire lo que dice más adelante. Versículo 40. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleve su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan y no les des la espalda a quienes te pidan prestado. Él está hablando de conceptos de poder totalmente distintos a los que el pueblo se imaginaba. No importa cómo recibió ese consejo toda la gente en aquel lugar. Es precisamente aquí donde se muestra el rostro de Jesús. Nos enseña cómo lidiar con nuestra sensación de impotencia, con esa sensación de que alguien debería hacer algo al respecto, alguien debería darle su merecido, nuestras demandas de venganza disfrazadas de justicia. Y Dios está diciendo, tienen que lidiar de esta manera con eso. Alguien haga algo, sí, haz tú algo, pon la otra mejilla. Le robaron, alguien haga algo, sí, sácate el saco y también dale. Es injusto lo que está pidiendo, sí, acompáñale 1 kilómetro más. Está diciendo, no, salgan de sus pensamientos. El mundo solo puede ser transformado por el poder del amor, de la gracia y de la empatía, por el poder, la paz. Solo así puede ser cambiados nuestros contextos, querida iglesia. Siempre eres libre para hacer más. ¿Alguien dice amén? Siempre tenemos la libertad para hacer algo más. Lo que pasa es que no lo queremos hacer. Pero siempre tendrás la libertad para hacer algo más. Eres libre para que, aunque pudieras actuar como el mundo actúa, te elevas por encima de lo que los demás esperan. Y esa es la verdadera libertad y manifestación del poder. Eres libre en el poder de Jesús y eres libre para el poder de Jesús. Eres libre en el poder y libre para el poder de Jesús. Para ir más alto. Mostrando el carácter de Jesús. Jesús vivió bajo un régimen de opresión. Sin embargo, se elevó por encima de cómo los judíos querían que Él actuara. Fue más allá de cómo los judíos querían que Él actuara. Ahí está el primer torero de la Biblia, ¿no es cierto? ¿Usted sabe quién es el primer torero de la Biblia? ¿No? Pedro, porque se cortó una oreja. Cuando estos opresores venían para llevarse a Jesús y darle muerte en la cruz, por el amor y el poder manifestado, cuando venían en la noche, uno de sus más cercanos discípulos, ¿cuántos fueron traicionados por un amigo alguna vez? Nadie. Ustedes son maravillosos, iglesia, son fascinantes. Yo creo que tengo que ir a predicar en otro lado. Uno de sus amigos más cercanos le traiciona, viene, le da un beso. Y viene Pedro y saca la espada, tranquilo Jesús. ¡Pah! Primer torero. Yo no sé si tenía tanta mala puntería o no sé. E inmediatamente Jesús, ¿qué hace? Ejerce su poder. Coge la oreja, restaura a quien perdió la oreja y dice, Pedro, en otras palabras, parafraseando, le dice, no hagas eso. Si yo hubiera querido, hubiera llamado a toda la legión de ángeles que tengo en el cielo y no tendrías necesidad de hacer eso. Pero ese no es el poder que yo quiero manifestar. Quiero manifestar el poder de la gracia, del amor y del perdón. Increíbles.
Increíble las acciones de Jesús. Lo que les estaba diciendo en los versículos que leímos es, tal vez no seas libre, o te digo esto, iglesia, tal vez no seas libre para llegar tarde a tu trabajo, porque si llegas tarde a tu trabajo, ¿qué pasa? Pero si eres libre para llegar más temprano. ¿Alguien está conmigo? Tal vez no seas libre para pagar impuestos. Este pastor Giovanni, pastor Pablito, ya le hice su declaración, no se preocupe. Tal vez no eres libre de pagar impuestos, pero sí eres libre para ser generoso. Tal vez, iglesia, no seas libre para cambiar tus circunstancias, pero sí eres libre para cambiar tus actitudes. Amén. Ese es el poder que Dios quiere darnos. Es una libertad diferente. El trabajo hecho con libertad es más satisfactorio que el trabajo hecho por obligación. Jesús hizo todo su trabajo asumiendo la libertad que tenía y eso le otorgó poder. Hasta aquí voy con la introducción. Vamos avanzando, iglesia. A mí no terminamos, no se preocupe. Pero mira, quiero decirte esto. Cuando haces más de lo que esperas, dejas de ser de esclavo y te conviertes en un hombre libre. Cuando dejas de hacer más de lo que espera, dejas de ser esclavo y te conviertes en un hombre libre. Eso era precisamente a lo que se refería Jesús al decir que debían acompañar una milla más a un soldado que les pedía hacerlo. Era eso. Ya voy a mencionar eso, pero hoy tenemos que escoger el poder del perdón por encima de las cadenas de la venganza y del odio. Hoy tienes que escoger el poder del perdón por encima de las cadenas del desquite. Una historia me impactó mientras preparaba este mensaje. El 5 de noviembre del 2003, Gary Leon Ridgway, de 54 años, se declaró culpable de matar a 48 mujeres. Durante el juicio que fue televisado, uno a uno se nombraron, se leyeron los nombres de las mujeres que él había asesinado. Y él sentado, con sus lentes, con un rostro inamovible, a cada vez que se nombraba los nombres, él decía culpable. ¿Cómo te declaras de matar? Culpable, culpable. Casi con un cinismo. Culpable, culpable, culpable. Una y otra vez. Y lo hacía frente a todos los familiares de estas víctimas. No mostraba ningún dolor, ningún remordimiento. Después de esto, uno a uno, los familiares de las víctimas hablaron. Uno por uno empezaron a hablar. Decían cosas como, era madre y era esposa, era una hermana y la extrañamos. Alguien más decía cosas como no entendemos cómo puede existir tanta maldad y brutalidad en el mundo. Otros se burlaban y condenaban la brutalidad de este hombre diciendo cosas como, eres un animal. Y él permanecía ahí con su rostro inmóvil, como sin importarle nada. Otros decían, espero que tu muerte sea dolorosa y muy larga. Gente que hablaba con lágrimas en sus rostros. Alguien más decía, irás al infierno porque es ahí donde perteneces. Y el hombre permanecía inmutable. Y en medio de esas acusaciones y esas palabras duras que hacían llorar a todo el auditorio y que él se mantenía ahí sin emociones, hasta que el padre de una víctima tenía que hablar, se paró y dijo algo parecido a esto. Le dijo, señor Ridgway, aquí hay personas que te odian. Y empezó a llorar. Y después de eso le dijo, yo no. Has hecho que sea difícil seguir manteniendo mi fe.
Pero Dios dice que debemos perdonar y estás perdonado por mí y por Él. Y solo en ese momento el hombre se quiebra en lágrimas y llora. ¿Cuál es el poder que Dios nos está diciendo que ejerzamos a nuestro alrededor? Porque cada uno de ellos, si hubieran podido en ese momento dispararle en las sienes a este hombre, lo hubieran hecho. Pero uno de ellos escogió el poder de la gracia y del amor manifestado. Iglesia, tienes el poder para actuar con el corazón de Jesús. De eso hablaba Jesús cuando dijo que pongamos la otra mejilla, dar la capa o caminar la segunda milla. Nunca permitas que las acciones de otra persona te conduzcan a ser menos. Nunca permitas que las acciones de otros te conduzcan a ser menos. Escucha, el uso que hagan del poder revela quiénes ellos son. Y tu respuesta al poder revela quién tú eres. Tu respuesta al poder de los demás va a revelar quién tú eres. La respuesta de este hombre ante el asesinato brutal de su hija mostró quién él era en realidad. Un hombre que tenía el poder del cielo. Satanás está totalmente confundido cuando sabe que no puede arrebatarte la libertad para escoger el rostro del poder de Jesús. Y quiero leerte solo unos versículos para finalizar. Gálatas 5. Gálatas capítulo número 5, versículos 1 y versículo 13. Dice el versículo 1: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado ahora. Asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo. Ahora el versículo 13 dice: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Hemos sido llamados a libertad, no para satisfacer nuestros deseos de venganza, de odio, de rencor, de falta de perdón, sino para actuar de una forma totalmente diferente. Si tienes el poder de cambiar el mundo para mejorarlo, hazlo, iglesia. Amén. Si algo puede hacer para mejorar este mundo, hágalo. Jesús nos muestra cómo recuperar el poder, porque los orgullosos nunca han enfrentado un arma que sea más poderosa que la humildad. Y la humildad es poder, aunque se considere debilidad. La humildad es poder, aunque se considere debilidad. Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios 1, 27 y 28. Escucha. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo consideraba importante. Como resultado, nadie pudo jamás jactarse en presencia de Dios. El Señor nos ha escogido a nosotros para avergonzar el poder del mundo a través del poder de Dios. Una sencillez. Las tres acciones descritas en Mateo, te voy a decir rápidamente. Un soldado romano instigaba al conflicto a los jóvenes, abofeteándolos en la mejilla públicamente para empezar una riña y llevarlos presos. El soldado romano encontraba a cualquier joven, se burlaba de él y le metía una cachetada en la mejilla para ver su reacción. Y el Señor le decía: si te hacen eso, muéstrale la otra y lo vas a confundir. Y lo vas a confundir. Un soldado romano acostumbraba a despojar de su capa a los jóvenes religiosos en lugares públicos para burlarse de él, para humillarlos en su ley, en su creencia de Dios. Y Jesús le dice: si te hace eso, dale también algo más para que lo confundas. Es el poder del amor. El soldado romano solicitaba a un hombre judío que cargara su armadura aun cuando su caballo no estuviera cansado, solo para molestarlo. Ven tú que estás organizando ahí, o que te vas a casar, o ven acá, lleva mis cosas, tienes que acompañarme una milla. Y cuando acababa la milla, ese hombre le decía: ¿sabe qué, Señor? Le acompaño una milla más. Ese es el poder de Dios. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a responder de esa manera? La respuesta de Jesús no era ni es para los débiles. Si tú eres débil, no puedes responder bajo este poder. Pero si conoces quién eres en Cristo Jesús, lo vas a ejercer de ahora en adelante. Póngase de pie, iglesia.
tiene el poder para cambiar quién eres en Cristo Jesús. ¿Está conmigo? Nadie tiene el poder para cambiar quién eres en Cristo Jesús. Es que he oído muchas veces que si me hacen eso me olvido que soy cristiano. Si me hacen aquello me olvida y me va a conocer, me olvido que soy cristiano. Nadie tiene el poder para cambiar quién eres en Cristo Jesús. Ni Satanás ni las personas que están a tu alrededor. Un policía corrupto no tiene el poder para hacerte corrupto a ti también. ¿Está conmigo? Alguien que te ofrece un negocio deshonesto, ilegal, ilícito, no tiene el poder sobre ti para hacerte una persona deshonesta e ilegal e ilícita. Alguien que te hizo algo muy duro no tiene el poder sobre ti para que tú te vengues de aquello. El poder que tienes es el poder de Dios. No solo el poder para sanar enfermos y levantar muertos, sino el poder para actuar consecuentemente con el reino de los cielos. Ese es el poder que Dios quiere manifestarte hoy. Yo no sé en qué sentido puedes haber caído en la tentación de actuar de una forma incorrecta, al igual que lo vivían día a día los israelitas. Pero Jesús vino a decirte que su forma de ver la vida es diferente, porque no es de este reino, es del reino de los cielos, y que tú y yo debemos adoptarlo. Por eso yo te invito, iglesia, cierra tus ojos. Cierra tus ojos profundamente, no solo físicamente, conéctate con el Señor. Te hago una pregunta: ¿qué harías si te enteraras de que tienes todo el poder del mundo? Ahí mientras estás cerrado tus ojos, ¿qué harías si te enteraras que tienes todo el poder del mundo? ¿Cuál sería tu primer acto de poder? ¿Cómo utilizarías el poder? Jesús entendía que se le había dado todo el poder. Por eso Él dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Por tanto, yo que tengo el poder, les doy el poder a ustedes. Vayan. Y no dijo: vénganse de los que les hacen mal, hagan justicia donde quiera que vayan, sean libertadores. Les dijo: vayan, liberten a los cautivos, sanen a los heridos, usen la humildad como su mejor estrategia y su mejor arma. Vayan por todo el mundo, compartan este mensaje de poder. Eso dijo el Señor. Sabiendo eso, se puso una toalla. Él, el último día que estaba con sus discípulos, sabiendo que tenía toda la autoridad en el cielo, se puso una toalla en la cintura, agarró una cubeta de agua y se puso de rodillas. Y aunque era incómodo para los discípulos, se puso a lavar sus pies. Eso hizo con su poder. Adoptó la posición de un siervo, de un sirviente. Lavó los pies de quienes más adelante lo iban a traicionar, lo iban a entregar, de quienes lo iban a abandonar en manos de sus verdugos. A cada uno de ellos, porque esa noche todos desaparecieron, a cada uno de ellos con su poder les lavó los pies. El poder del servicio. Sirve a los que te están lastimando, a los que te están hiriendo. Servir al mundo de este modo a Jesús le costó todo. En la cruz se veía indefenso. Sin embargo, el mundo no ha visto hasta ahora manifestado un poder más grande que el de Cristo en la cruz del Calvario. Así que cerrado tus ojos, dile: Señor, ayúdame a entender cuál es el rostro del poder de Jesús. Ayúdame a entender, no como los discípulos entendían cuando pasaban por Samaria y decían: Señor, ¿por qué no haces que descienda un rayo sobre estos samaritanos que nos odian? Sobre estos samaritanos que nos insultan, que nos lanzan piedras. ¿Por qué no haces caer un rayo del cielo y los acabas? Pero tú, al contrario, fuiste al pozo en ese lugar y hablaste a una mujer
del poder que viene de lo alto. Dios, ayúdanos. Sabemos y muchas veces hemos sido tentados a la venganza, al odio, a la ira, al desquite, Padre. Hemos sido tentados a la corrupción, Señor. Hemos sido tentados, Padre, a la infidelidad. Yo que sé, Dios, pero ayúdanos para que el rostro del poder de Jesús se siembre en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Y siga orando al Señor. Él está aquí, Él quiere hablarte a tu corazón. Sí, Señor, tú estás en este lugar, pues, Jesús. Deja que el Espíritu Santo te hable. No des por terminado este tiempo. Tal vez ahora es el momento más importante en el que el Espíritu Santo te ministre en su corazón. Eres Dios que cumplirá cada pacto hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá ese corazón a confiar en él. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer a la noche, yo te alabaré. Sí, Señor. Grande es tu fidelidad hacia mí. Espíritu Santo, yo te pido que empieces a hablar ahora, a ministrar y a transformar tu corazón, Señor, que tal vez se endureció, pero que te necesita hoy insaciablemente, Dios. El mundo pasará, pero tu palabra permanecerá. Y tu historia testificará que tú eres la verdad. Y a pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá ese corazón a confiar en él.
Vamos, levante su voz y dígale: Grande es tu fidelidad hacia mí. Una vez más. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. Espíritu Santo, yo te pido ahora que rompas toda cadena y maldición, Señor, y que todo espíritu de opresión, Padre, de ira, de contienda, huya en el nombre de Jesús de este lugar. Padre, que aquel que está con un profundo dolor en su corazón, con una profunda ausencia, con una amargura, Dios, con ese deseo expectante, alguien haga algo. Estoy cansado de esto, Señor, que tú le has dado el poder para cambiar las cosas en otra dirección, Señor. Ejercer el poder del amor, la gracia, la humildad, el servicio, la humillación, que es el poder que viene del cielo, Señor. Y tú manifestarás tu gloria. El Señor te dice que solo cambies de dirección. Cambia dirección del barco, cambia de dirección tu mirada, cambia de dirección tu rumbo. Dice el Señor: yo estoy ahí para librarte, ayudarte y sostenerte. No tengas miedo, dice Dios. No sientas una extraña sensación de injusticia. No sientas una extraña sensación de que nadie hizo nada. No sientas una extraña sensación de que se salieron con la suya, dice Dios. Porque yo te estoy enseñando a ejercer el poder del cielo para transformar. Ama, dice Dios. Muestra la mejilla, entrega la capa, camina una milla más, haz lo que tengas que hacer para que el reino de los cielos se siente sobre esta tierra que necesita escuchar del verdadero poder del cielo. Gracias, Dios, porque yo sé que estás obrando en cada corazón hoy, Dios, y que nos das una nueva perspectiva, Padre, y que nos das una nueva perspectiva diferente. No sé si hay alguien esta mañana que quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Alguien que dice: Señor, yo quiero abrirte mi corazón a ti. Alguien que dice: Señor, quiero vivir ese poder porque estoy cansado de vivir de la forma que he vivido. ¿Alguien quiere hacerlo? ¿Puede levantar su mano? Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere recibir a Cristo en su corazón? Dios los bendiga, amén. Les voy a invitar que sean valientes y vengan acá. El poder de Dios demanda valentía. Vengan acá adelante, queremos orar por ustedes. Mientras todos estamos orando, mientras todos estamos buscando a Dios, nos alegramos porque hay personas que pueden abrir su corazón al Señor en esta mañana. ¿Cuántos se alegran? Amén. Levante sus manos hacia ellos. Extienda sus manos en oración hacia ellos. Bienvenida. Extienda sus manos para orar por ellos. Que Dios tiene un plan para ellos esta mañana.